Volvamos al script de game y vamos a crear una función que llamaremos desde la pantalla de intro. Y ahora vamos a tomar esta línea que hace la asignación del Monster Generator para que lo carguemos un poco más abajo con un onReady. Así que vamos a tener que hacer un for each que lea el listado de monsters que hay en el juego y luego al encontrar uno que coincida con el ID que estamos recibiendo como parámetro, entonces asignamos ese monstruo que encontramos al array de monstruos de la variable del jugador que está en el GameModel. Y vamos a prevenir un error de puntero nulo agregando una asignación inicial al player monsters con un array vacío. Finalmente utilizaremos la sentencia break para que al encontrar el monstruo se termine el for. Y vamos al script de intro y en la función onMonsterPressed que se ejecuta al hacer clic en cada uno de los Pokémon iniciales, vamos a hacer la funcionalidad para que se muestre este pop-up de confirmar la selección de Pokémon. Ahora vamos a enlazar el botón Confirm con su señal Pressed a una nueva función y esta función lo que hará será llamar a la función de game de addPlayerMonster y le pasará como parámetro el ID del Pokémon seleccionado. Para saber cuál es el Pokémon seleccionado, vamos a crear una variable local en este script que se llamará TempMonsterID y su valor será asignado cada vez que hagamos clic en alguno de los Pokémon iniciales. Voy a añadir también una opción para que el jugador pueda asignarle un nombre al primer Pokémon que está seleccionando y voy a agregar para ello una edit line aquí y de regreso al script voy a hacer la referencia a este input. Bueno, vamos a hacer un pequeño inciso. Aquí estamos utilizando en el rich_text_label, estamos utilizando el numeral fulanito para después cambiarlo por el nombre real del Pokémon seleccionado. Necesitamos, por lo tanto, una función que nos retorne el nombre del Pokémon seleccionado para mostrarlo en el cuadro de diálogo, independientemente de si se le asignará o no al jugador. Así que esta sección de código la pasaré a una nueva función y así voy a reutilizar el código sin tener que repetirlo. Y aquí como parámetro enviamos la función pickMonster y el parámetro del ID. Listo, volvamos al script de intro y hagamos referencia a la etiqueta donde ponemos el texto de confirmación y vamos a reemplazar el fulano por el nombre del Pokémon que ha seleccionado el jugador y lo haremos utilizando la función replace de Godot. Y para obtener el nombre del Pokémon vamos a referenciar la función de game pickMonster y le pasaremos por parámetro el ID del Pokémon seleccionado. En esta variable vamos a asignar el valor retornado por la función y vamos a asegurarnos de que se muestre el nombre. En este caso sería el monster name. Y vamos a tomar nuestra variable de monster name input y a su texto le asignaremos el nombre del Pokémon que hemos asignado. Y también vamos a modificar el nombre del line edit por player name input y reemplazo los valores en donde estaba utilizando este nombre. Ahora lo que voy a hacer es generar una función global para validar los inputs. Me voy a llevar esta función que tenía aquí para la validación del input del nombre y la voy a transformar para que sea más genérica y reciba un input como parámetro y valide si el texto está vacío o no, y así no tendría yo que repetir esta validación en cada una de las funciones que necesite hacer para validar inputs, sino que simplemente llamaría a esta función en game. Si el retorno de validate input es true, significa que el input está vacío, pero si es false, significa que tiene información. Por ello, si retorna true, entonces no vamos a permitir que se ejecute el resto del código de esta función. Ahora vamos a probar cómo va nuestro juego. Y para seleccionar el Pokémon, elijo el 3 y me muestra los datos correctamente. Vamos a darle cancelar y elijamos otro Pokémon. Bueno, aquí tenemos un detalle y es que se mantiene el nombre del Pokémon que elegí primero y me muestra solamente en el input el nuevo Pokémon seleccionado. En primer lugar,
vamos a modificar los nombres de los Pokémon porque, bueno, no hay nombres compuestos en Pokémon, así que esta es una ventaja. Lo siguiente que haremos será modificar el script de intro para que el texto que está con el numeral fulano podamos reasignarlo una vez se pulsa en el botón de cancelar. Y con eso estamos listos para realizar la siguiente prueba. Ahora vamos a seleccionar el siguiente Pokémon. Parece que funciona perfectamente. Vamos ahora a programar la funcionalidad para el botón de confirmar. Este botón lo que va a hacer es lanzarnos a una nueva escena, que sería la escena del mundo, donde está el mapa y todas las ocurrencias del juego. Así que vamos a utilizar la función de game.loadScene y le vamos a pasar por parámetro el nombre de la escena que aún no hemos creado, pero la vamos a crear en este momento. Ahora volvamos al script de game y vamos a agregar un par de elementos para empezar a guardar la partida. Esto lo haremos utilizando dos variables principales que son el file path y el file name. El file path es la ruta donde se van a guardar las partidas y el file name es el nombre del archivo que va a contener las partidas guardadas. Con esto vamos a hacer la ruta absoluta. Con esta función de save vamos a guardar los datos y con loadGame vamos a cargar los datos guardados. Observa que me lanza un error y es porque el game data necesita ser de tipo resource. Entonces vamos a ir al game model y vamos a poner extends resource para que Godot reconozca estas variables. En primer lugar, aquí tenemos monster model. También necesitaría ser de tipo resource. Para poder utilizar como resource esta clase, también tendríamos que modificar la función init, ya que init hace parte del built-in de Godot y daría problemas cuando intentemos utilizarla para guardar datos. Así que le cambiaremos el nombre por setData y vamos a hacer que todas las variables tengan el decorador de export, ya que de otra forma no nos va a reconocer las variables cuando intentemos guardar o cargar. Volvamos a la función de nuestro botón y vamos a asignarle un nuevo parámetro que será true, porque queremos que se guarde cada vez que pasemos a la siguiente escena. Vamos a la función de loadScene y allí vamos a agregarle este parámetro que se llamará save y será de tipo bool. Este será inicializado en false y va a permitir entonces con esto que solamente se envíe el nombre de la escena cuando no queramos guardar y que se envíe un true si es que queremos guardar. En la función, si se ha enviado un true, entonces vamos a llamar a la función saveGame y adicionalmente vamos a asignar el nombre de la escena actual. Como estamos cambiando de escena, entonces tenemos el dato de la escena activa y se la damos a la variable que está en GameData actual scene. Nos resta guardar el nombre que el jugador le ha asignado a su primer Pokémon y para ello se viene refactorización de la función addPlayerMonster. Le agregamos como parámetro el nombre que el jugador le asignó al Pokémon y lo recibimos aquí de tipo string. Entonces, en lugar de hacer una asignación directa de PickMonster al listado de Monster, entonces hacemos ese PickMonster para un monstruo individual y a ese le asignamos el current name. Regresemos al script de Monsters porque necesitamos reparar aquí el init. Con esto deberíamos poder ya viajar al mundo. Vamos a abrir la escena de mundo y agreguémosle un script al nodo principal. Bueno, ya después hablaremos del tilemap, pero en este script vamos a agregar en la función de ready un llamado a la función de game.loadGame. También vamos a recorrer el listado de monstruos en el bolsillo del jugador para mostrar cada uno de sus nombres. Ahora hablemos del tilemap. Lo añadí como hijo del mundo y le agregué un tileset. También le agregué una capa de físicas desplegando el tileset y haciendo clic en Physics Layer y le agregué una capa de terrenos, una capa de terrain props y una capa de objetos. La capa de terrain props sería como las paredes, árboles y tienen un index de 1, mientras que los objetos tienen un index de 2. Bueno, le he puesto un ordenamiento en y este ordenamiento en Y también se lo tengo que activar al tilemap y se lo debo activar al mundo.
Más adelante hablaremos más del ordenamiento en Y para el jugador. Y aquí tenemos en el tilemap algunos elementos a los que le agregué físicas utilizando la capa de físicas que creé anteriormente. Bien, volvamos al game model y agreguémosle al last position una coordenada y en este caso yo he visto que hay un espacio libre en el 6,3, así que se lo asigno como por defecto. Ahora vamos a probar. Vale, parece que mi listado de monstruos está nulo, así que no va a encontrar nunca el ID o el atributo ID. Esto significa que no me sirvió de mucho este listado que hice aquí y voy a tener que sucumbir a la idea de crear un JSON para inicializar el listado de Pokémon. Entonces voy a crear una carpeta llamada data y dentro de esa carpeta voy a ubicar el JSON con el listado de Pokémon. Voy a crear entonces una variable que haga referencia a ese archivo dentro de la carpeta de data y voy a leer ese archivo con la función getFileAsString. Y luego esa cadena que recibo la voy a transformar en un diccionario y lo voy a guardar dentro de monsters. Elimino el archivo original del listado de monstruos y también lo elimino del autoload. Y lo siguiente que hay que hacer es modificar la función de pickMonsters. Como estamos recibiendo ahora es un diccionario, no un listado, entonces cada monstruo que se recibe lo voy a transformar en el modelo que teníamos de Monster Model. Este modelo entonces nos va a servir para utilizar la función de setData y utilizar los valores del diccionario para asignar los datos a los monsters. Y luego, bueno, en lugar de dejarlo dentro del for, lo voy a dejar por fuera para obligar a la función a retornar el valor de tipo Monster Model, aunque esté vacío, y que sea del tipo correcto. Así que vamos a probar y confirmemos que funciona. En efecto, ya no nos lanza ningún error y tenemos nuestro listado correcto de monstruos en el bolsillo del jugador. Ahora vamos a crear la escena del jugador. Vamos a crear las animaciones y el código para que se pueda mover y que se pueda animar al mismo tiempo. Como ya lo he explicado en otros videos en este mismo canal, entonces voy a pasar muy por encima de las explicaciones. Espero que si hace falta alguna explicación, porfa, te remitas a esos videos que están mucho mejor explicados, porque en este lo que quiero hacer es en menos de 2 horas un juego de Pokémon y no creo que llegue a ese límite, así que básicamente lo que voy a hacer es crear un character player que haga las veces de jugador y le voy a asignar un personaje de la lista de personajes. Bueno, recordemos que si son 3 columnas y 4 filas, entonces la animación en H tendrá 3 y en V tendrá 4. Y vamos a ir a Animation Player, vamos a crear una nueva animación. Pero antes de animarlo, es buena idea agregar un Collision Shape que me va a servir para que él colisione con los elementos que haya en el mapa, con otros personajes, etcétera. Y lo quiero agregar ahora porque necesitaría que esté incluido en las animaciones. Y ya que las vamos a hacer, pues ahí está. Entonces voy a ir rápidamente a acelerar este video para mostrar cómo hice las animaciones y esto, pero continuaremos lentamente con la creación de los scripts para la animación y el movimiento. Lo que estoy haciendo es agregando un frame o un fotograma clave por cada frame que quiero animar y le puse una duración de 0.8 segundos. Así que cada 0.2 segundos puse un frame que haría que la animación cambie, haciendo esa ilusión de que el personaje se está moviendo. Luego lo único que hice fue duplicar cada animación y cambiarle los frames en cada una de los 0.2 segundos, 0.4 y así. Luego, para hacer la escala o el escalado de la collision shape, bueno, el collision shape lo que hice fue ponerlo de principio a fin de una sola forma para las animaciones que me lo permitían, que era la animación hacia arriba y la animación hacia abajo. Pero en el caso de las animaciones de izquierda y derecha, el collision shape tiene que cambiar en cada uno de los frames debido a que el personaje parece que se ensancha cada vez que sus piecitos avanzan. Entonces había que modificar la escala del collision shape y para poder que funcionase y no se moviera como gelatina cada vez que llegase a un fotograma clave, en lugar de poner una transición suave, se ponía una transición discreta. Y ya con eso, en cada frame o en cada fotograma clave más bien, el collision shape se va a efectuar de la forma en que está dibujado y no como si fuera el resultado de una transición de movimiento. Ahora agreguemos un script al nodo principal del jugador
y vamos a llamarlo player. Vamos a hacerle una referencia a animation player y luego en la función de physics process a crear una variable de dirección que capture los movimientos de las flechas y que haga que la velocidad del jugador sea igual a esa dirección multiplicada por 30. Luego en el game data, en last position, vamos a asignar la posición actual del jugador y vamos a utilizar la función de Godot move and slide y crearemos la función animate que nos va a permitir llamar a nuestras animaciones según sea el movimiento del jugador. Vamos a ubicar al jugador, por ejemplo, en esta zona del mapa y luego volvemos al script del mundo en el cual vamos a asignarle la posición inicial del jugador cada vez que se cargue el juego. Entonces, para poder asignarle esa dirección, vamos a hacer una referencia al jugador y vamos a decirle que su posición inicial va a ser la posición que estaba guardada. Por eso la ponemos justo después de GameLoadGame. De esta manera nos aseguramos que primero se carguen los datos del jugador y luego sí se le asigne la posición. Así que pongámoslo en esta esquina y verifiquemos si en realidad al cargar el juego se le asigna la posición correcta al jugador. Aquí tenemos un problema. Empecemos asignándole una cámara para poder ver bien qué fue lo que pasó. Aquí en la cámara lo único que debemos hacer es en el zoom, asignémosle un valor, un 5 estaría bien, un 5 o 7 estaría bien. Ocurre que el valor que le he dado como inicialización no utiliza el tilemap, así que no interpreta bien cuál es la coordenada y lo pone en esa esquina de 0, 0. Así que voy a arrastrar el tilemap para hacer una referencia a él y voy a utilizar la función map2local para que él interprete las coordenadas que le estoy pasando en torno o en el contexto del tilemap. Con esto ya nos va a ubicar correctamente al personaje en el mapa.